Bueno, primero que, primero que todo saludarlos a todos. Voy a hablar sobre los tipos de secuenciación de ADN, cubriendo un poco desde la historia hasta la actualidad. Mi nombre es Daniel Robles, espero que esta presentación sea una información útil y que sea una buena introducción a los tipos de secuenciación. Antes de secuenciar ADN hay varios pasos fundamentales. Primero se debe extraer ADN de las células o los tejidos. Recordemos la práctica de laboratorio que hicimos en la que extraímos pues el ADN de algunas bacterias solubilizadoras de fosfatos. Sabiendo ya cómo extraer ADN, podemos entonces seguir con la secuenciación. Recordemos que al extraer ADN se debe purificar y se debe obtener una cantidad y una calidad deseada. Para verificar esto usamos un método de espectrofotometría para ver si no hay contaminantes, si no hay otros residuos como proteínas o ARN que afecten la calidad de nuestra muestra, ¿ya? Es decir, que no esté contaminada. La integridad del ADN se verifica, como les dije, con el método de espectrofotometría o electroforesis. Eso ya después de tener el ADN. Recordemos que después de esto hacemos la PCR, que es para replicarlo, porque después de hacer la extracción nos quedamos con una pequeña cantidad de ADN. Y para después tener un mayor volumen hacemos la PCR, donde realizamos un método de electroforesis donde podemos identificar nuestro ADN, pues el que esperamos. Luego de tener estos fragmentos de ADN procedemos a la secuenciación. Hablemos un poco de la historia de la secuenciación del ADN. Este tiene unos inicios más o menos en la década de los 50. Más que de la secuenciación, hablamos del descubrimiento de la estructura del ADN. Recordemos a estos autores, Francis Crick y James Watson, que, ¿cómo se dice? Que usando el trabajo de Rosalind Franklin, recordemos, y Maurice Wilkins, pudieron detectar recuerden la radiografía, la foto 51, de la estructura de doble hélice del ADN. Un hecho histórico, un hito, un cambio en la humanidad, es un punto de inflexión. Esto de acuerdo a la estructura del ADN. No fue entonces sino hasta la década de 1970, alrededor de la década de los 70, que este autor, Frederick Sanger, desarrolló el método de secuenciación, el primer método efectivo para secuenciar ADN, lo que revolucionó la biología molecular, ya que este método permitió por primera vez leer la secuencia de bases de los fragmentos de ADN, marcando el inicio pues de una era moderna para la biología genética. El método de Sanger pues se designa como el inicio de una revolución, partiendo de un principio básico de la estructura del ADN, de que está hecho por las bases nitrogenadas. Recordemos que son la tiamina, la adenina, citosina, guanina y uracilo en caso del ARN. Hablando de ADN serían estos cuatro. Estos de aquí, recordemos que cuando tenemos una cadena molde y la queremos replicar, o el mismo hecho que hace la célula, bueno, lo que hace la polimerasa, perdón,
que es expandirla, que es replicarla. En este caso, para hacer la secuenciación, hacemos una modificación. Es un poco como la PCR, pero en vez de no tener fin, en vez de tratar de polimerizar todo lo que encontremos a nuestro paso, obviamente de nuestro interés, pero que se secuencie todo lo que queremos, aquí se introducen estos de aquí. Estos son los DDNTPs, los didesoxinucleótidos, que vendrían siendo las bases nitrogenadas, pero que vendrían siendo los nucleótidos, pero que en vez de permitir que continúe la polimerización, esta lo que hace es detenerla. Una vez en la cadena llega a una base nitrogenada de interés, corta la cadena, corta la polimerización, y entonces nos quedamos con un fragmento de ADN de interés que esperamos que termine en una base nitrogenada de interés. Esto se separa en 4 partes. Sí, disculpen, es que mientras estoy grabando la pantalla se me empieza a vibrar. Bueno, estos DNTPs van de acuerdo a cada base nitrogenada. Estos son los DNTPs que les venía hablando. Vendría siendo un DNTP para la timina, para la adenina, la guanina y la citosina. ¿Qué características tienen estos? Pues uno, detienen la polimerización, y otro, pues de que se les induce un isótopo del último grupo fosfato que cambia su pues cambia una propiedad física, la cual vendría siendo la longitud de onda a la cual podemos ver el color que ésta emite, ¿ya? Porque se convierte en un isótopo radioactivo, pues que emite un color. Y entonces, de acuerdo a cada DNTP, elegimos un color, ¿ya?, con el cual podemos diferenciar uno de otro. Porque la idea de secuenciar el ADN, tenemos un ADN molde, y la idea de secuenciarlo es saber qué hay en cada base nitrogenada, ¿ya?, qué pasa por cada una de ellas. Entonces, si todas fueran del mismo color, no las podríamos evidenciar, ¿ya? A medida que aumentaron las demandas de secuenciación, se hicieron evidentes las limitaciones de Sanger. Pero antes de pasar acá, para que dejar muy bien esto en claro, no lo terminé de explicar. Bien, como venía diciendo, para secuenciar el ADN se usan estos DDNTPs que detienen la polimerización. Entonces nos quedan unos pares de bases de acuerdo a estos. Nos quedan unos pares de bases. ¿Ya? Ellos detienen la polimerización y nos quedan unos pares de bases de una longitud específica. Y entonces se trata de que este sea de menor a mayor, ¿ya? Y entonces, de acuerdo a lo que se haya obtenido, este pasa para hacer el método de Sanger. De aquí pasa un pel de agarosa para hacer el proceso de electroforesis. Recordemos en la práctica que el método de electroforesis consiste en que se introducen el material genético, en cada uno de estos huequitos que dejaban el peine, y por la corriente eléctrica que es inducida, las pares de bases más pequeños van corriendo del lado al lado positivo. Recordemos que entonces, de acuerdo a eso,
Bueno, y aquí pasamos a la siguiente. De acuerdo a eso, del lado negativo al lado positivo, el lado positivo vendrían estando los pares de bases más pequeños. Y así hasta arriba, los pares de base más grandes, las longitudes más grandes serían estas. Entonces, estos pequeños donde se detuvo primero la polimerización, quiere decir que es... Disculpen, estaba ladrando. Ok, ya se pudo activar el micrófono otra vez. Ok, una vez se ha hecho el proceso de electroforesis, tenemos que los pares de base más pequeños quedan en la parte inferior o la parte del lado positivo, ¿ya? Y los pares de base más grandes quedan en la parte más alta. De acuerdo entonces a su tamaño se va organizando. Entonces el par de base más pequeño, que vendría siendo este de aquí abajo, vendría siendo entonces la primera base nitrogenada que encontramos en nuestra cadena molde. Entonces vendría siendo en esta dirección, de abajo hacia arriba. Y así sucesivamente. La segunda que encontramos, por ejemplo, aquí dice que es la timina. Bueno, antes de pasar, cabe resaltar que en el método de Sanger, para poder secuenciar, se debe hacer un cóctel para cada DNTP. ¿Ya? Para la timina se hace uno, para la adenina otro, para la guanina otro y para la citosina otro. Entonces, debido a que este método es muy, digamos, es preciso, el método es preciso, pero no es el mejor para cantidades masivas de ADN. Entonces, de ahí partimos a una transición a un método más moderno, ¿ya? Porque las limitaciones de Sanger vienen siendo, por ejemplo, el tiempo. Recordemos que la electroforesis lleva tiempo. En la práctica de laboratorio nos llevó 40 minutos, que fue un tiempo reducido, pero si en lo ideal vendría siendo una hora. Entonces se pueden imaginar una cadena más larga de ADN. ¿Cuánto tiempo tardaría? Además de que tendría que ser un gel de agarosa por cada uno de esos. Y mucho tiempo invertido. Obviamente, al aumentar el tiempo se aumentan los costos. Y cuando queremos pasar a ADN más complejos o más largos, entonces la escalabilidad de estos dos partes de aquí se convierten en una limitación muy grande. Entonces la secuenciación, de aquí pasamos a los métodos actuales, secuenciación de próxima generación, que vendría siendo los tipos de secuenciación más usados actualmente. El de Sanger, que es un método preciso y que es un método corto para poder aprender y de que funciona. Entonces la secuenciación, los métodos actuales de secuenciación de próxima generación, abreviado NGS, vendría siendo una revolución tecnológica, ya que este implementa pues obviamente equipos más sofisticados que llevan una secuenciación masiva en paralelo. Recuerden que para hacer el de Sanger se debe hacer un cóctel por cada base nitrogenada. En este caso, en los NGS de segunda generación, como también los de tercera generación, simplemente con un solo cóctel es suficiente. Todo se hace en el mismo. Bien. A diferencia del método de Sanger, los NGS pues ahorran mucho tiempo. ¿Ya? Primero se debe hacer un cóctel más pequeño. Entonces se ahorra dinero. ¿Ya? Existen varias tecnologías, pero una de las más utilizadas es la Illumina. ¿Ya? La Illumina
el ion torrent, el Roche 454, estuve leyendo que estuvo en desuso. Como es una tecnología que ha estado en desuso, no encontré mucha información sobre él. Sí, en ese momento, imagino que fue bueno, algunos laboratorios lo seguirán usando, pero tengo entendido que está en desuso. El Illumina. Esta tecnología se basa en la secuenciación por síntesis. El ADN se fragmenta, ¿no? Se une a una superficie sólida y durante la secuenciación los nucleótidos marcados con fluorescencia, con fluoróforos, esa es la palabra, con fluoróforos, se incorporan de manera secuencial. Es como si fuese un gel de agarosa, en vez de ser un gel de agarosa sería un tubito largo, que se le llama capilar, en donde se depositan los las pares de bases en este mismo orden. Todo esto que se hacía en varios cócteles viene siendo un solo cóctel y se obtiene de manera directa esta columna que está aquí. Eso es lo que les decía, por eso se le llama capilar, es como un tubo largo. Entonces, de la misma forma como se depositan acá en el gel de agarosa, se depositan en ese tubo largo. Entonces, con un sensor va detectando por su fluorescencia emitida, se detecta y se registra para determinar la secuencia. Esta técnica es la más comúnmente utilizada en la actualidad para secuencias de exomas, genomas y completos de ARN. Hablando del ion torrent, que es otra tecnología que no utiliza marcadores fluorescentes. Ya hablamos de un método distinto. Utiliza en su lugar cambios de pH, o sea, detecta los cambios de pH durante la incorporación de los nucleótidos. Cada vez que un nucleótido se añade a la cadena de ADN, se libera un ion de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, este ion torrent lo detecta. Cuando se libera este ion de hidrógeno, lo que provoca es un pequeño cambio en el pH. Este pequeño cambio es detectado por el ion torrent y su precisión es ligeramente inferior, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones en las que el costo es un factor crítico. Bien, hablemos entonces de la secuenciación de tercera generación, que viene siendo su principal característica es la de leer secuencias de ADN más largas, lo que facilita la resolución de regiones complejas del genoma, como repeticiones o grandes variaciones estructurales. ¿Ya? Esto pues manejan, ya como son más actuales, manejan bases de datos más grandes, una capacidad de cómputo más grande. Una de las tecnologías más conocidas de tercera generación es el PacBio. Esto es como un monstruo, esto es una máquina grandota, y las imágenes que estuve viendo, investigando, el laboratorio lleno de tener 3-4 de estos maquinones grandes, en los que utilizan una técnica llamada secuenciación de molécula única de tiempo real. En sigla sería SMRT, por sus siglas en inglés. Este método, las moléculas de ADN se fijan a pequeños pozos donde la polimerasa sintetiza la cadena complementaria en tiempo real. Durante la síntesis se detectan señales de fluorescencia de los nucleótidos marcados que se incorporan a la cadena. Hablamos de que nuevamente sí se usan fluoróforos, no como el método del ion torrent, que usa cambios de pH. El Illumina sigue usando también fluoróforos. El ion torrent detecta los cambios de pH. El PacBio también usa fluoróforos, que recordemos que los fluoróforos venían siendo un isótopo, una variación del último grupo fosfato que es irradiado. Entonces este emite una radiación de acuerdo a una longitud de onda, lo que nos podría identificar a través de colores.
Una de las ventajas del PacBio es que permite secuenciar fragmentos de hasta 20.000 pares de bases, lo que es ideal para resolver regiones repetitivas y detectar variantes estructurales grandes. O sea, esto es un maquinón muy poderoso. Una desventaja que se podría decir es lo evidente del costo. Si las otras máquinas de por sí ya son costosas, este es uno más costoso. El Oxford Nanopore, por su parte, esta tecnología utiliza nanoporos, que son proteínas con un canal a través del cual pasa la cadena de ADN. A medida que el ADN pasa a través del poro, se detectan cambios en la corriente eléctrica y estos cambios se interpretan para determinar la secuencia. La mayor ventaja de los Oxford Nanopore es que pueden secuenciar fragmentos extremadamente largos, incluso de más de 100.000 pares de base. Además, la secuenciación es portátil. Si vemos en comparación con este camastro, perdón por la palabra, estos pueden llegar a ser hasta de bolsillo, como ven. ¿Ya? Y recuerde aquí que la profesora nos nombraba el Minion, o Minios, que también es pequeño. ¿Ya? La precisión de este, debido a lo que es pequeño, puede ser menor, pero obviamente por su portabilidad viene siendo una ventaja muy grande. Bien, los usos y las aplicaciones de la secuenciación de ADN. Hablamos de genómica médica, investigación básica, agricultura y forense. Pues no podríamos hablar de los tipos de secuenciación si no tuviesen una finalidad. En cuanto a la genómica médica, este puede ser usado para diagnosticar enfermedades genéticas, ¿ya? Desarrollar medicamentos y tratamientos personalizados. En la investigación básica hablamos de que facilita el estudio de genomas completos, lo que ha sido clave para entender enfermedades como el cáncer, la herencia. En la agricultura se utiliza para mejorar, esto es lo que nos interesa, se utiliza para mejorar la secuencia genética de nuestros organismos de interés, ¿ya? Porque cómo mejorarla si no sabemos cómo se conforma. Entonces es necesario cómo es la estructura de ADN, conocer la estructura del ADN para poder modificarla. Y también está la identificación por su parte, no solo para el mejoramiento de los cultivos, sino también para la identificación de organismos que son pues bacterias, hongos, inclusive insectos, ¿ya? Que pueden estar afectando los cultivos. Y pues del forense, ya que hablamos del tipo de secuenciación y que es una identificación, una secuenciación del ADN, pues ya hablamos de identificar la identidad del cuerpo. Bueno, yo creería que sería bueno hacer una comparación de los métodos entre estos de acá, la tecnología NGS y la secuenciación de tercera generación. Esto viene siendo de segunda generación y esto viene siendo de tercera generación. En resumen, pues cada método de secuencia tiene sus ventajas y desventajas. El método de Sanger, recordemos que al inicio, el que empezó todo por Frederick Sanger, es un método que es preciso, pero es lento y muy costoso. ¿Ya? La NGS, los NGS vendría siendo más rápido. La economía permite secuenciar grandes volúmenes de ADN, pero requiere mucha potencia computacional, lo que lo puede hacer costoso en cuanto a adquirir el producto, pero en cuanto a su utilización, pues obviamente respecto al método de Sanger es mucho mejor. Las tecnologías de tercera generación ofrecen lecturas largas y secuenciaciones en tiempo real, una ventaja muy grande, pero pueden ser menos precisas. La elección del método depende obviamente de los objetivos
y de obviamente del de los de la capacidad monetaria. Bueno, eso ha sido todo. Espero que se haya podido entender en mi exposición. Gracias.